Buenas tardes, mi nombre es Natalia Rodríguez Salmón y vamos a comenzar con el webinar de seguridad alimentaria y manipulador de alimentos. En primer lugar, daros a todos la bienvenida y contaros un poquito sobre mí. Estoy actualmente graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Europea del Atlántico y también en el máster de profesorado por la misma universidad. Actualmente sigo formándome en materia de nutrición y soy consultora en la empresa de Fit Formación para educar y formar a personas en activo, tanto en activo como en situación de desempleo. En el webinar de hoy empezaremos hablando sobre la afectación de las intoxicaciones alimentarias en los locales de comida. También veremos noticias del pasado sobre intoxicaciones alimentarias, noticias con más actualidad sobre estas intoxicaciones y los sistemas a tener en cuenta para garantizar la calidad de los alimentos. Vale, empezamos. En primer lugar, supongo que a todos vosotros os preocupa un poquito que en los establecimientos de comida o en la industria alimentaria surja una intoxicación alimentaria. En primer lugar, las intoxicaciones alimentarias suponen un peligro a nivel de salud pública, porque pueden afectar gravemente a la salud de las personas que consumen estos alimentos que están contaminados. Los síntomas pueden variar desde simples molestias hasta casos más graves que pueden llevar a la muerte. También de responsabilidad legal, debido a que los propietarios tienen la responsabilidad de proporcionar alimentos que sean seguros para sus clientes. ¿Qué pasa? Que si se produce una intoxicación alimentaria debido a una negligencia o a un incumplimiento de las regulaciones de ese establecimiento se puede enfrentar a acciones legales y sanciones económicas o sanciones graves. Puede causar también daños a la reputación del local, debido a una mala publicidad y a las críticas negativas en las redes sociales, que pueden alejar a los clientes y afectar al negocio de una forma más a largo plazo. Vale, además, otro de los motivos son los costos económicos hacia la empresa, debido a que si hay una disminución de la clientela, existe ahí una pérdida de ingresos. Y además a la necesidad de implementar medidas de control de la calidad y seguridad alimentaria. Eso también supone un costo económico. Por último, la regulación gubernamental, debido a que si se encuentra que en un establecimiento se incumplen las normas de seguridad alimentaria, esta puede estar sujetos a cierres temporales y a sanciones adicionales. En resumen, es esencial que todos los establecimientos donde se manipulen alimentos sigan estrictas normas de seguridad alimentaria para prevenir la contaminación de esos alimentos y proteger a los clientes y al negocio. Ahora quería contaros la tragedia de los afectados por el aceite de colza, una historia para no olvidar. Vale. Yolanda, enfermera de 50 años, fue una de las afectadas. Cuenta la pesadilla por la que pasaron y por la que aún tienen que hacer frente debido a las graves secuelas que le quedaron. Dice, había mucho miedo. Muchas personas del pueblo resultamos envenenadas. La noche que me ingresaron estuve con vómitos, mucha fiebre y sensación de ahogo. Mi padre me llevó al hospital y me dejaron ingresada en una habitación con aislamiento, relata. Yolanda confiesa, la enfermedad es muy desconocida. De hecho, los médicos no lo estudiaban en las facultades. No nos han informado de nada. Muchos aspectos de la enfermedad los conozco por mi interés, afirma. Algunos afectados se quedaron imposibilitados en una silla de ruedas y con necesidad permanente de oxígeno. Son grandes dependientes y como tal necesitan un gran soporte de cuidados humanos. Otros convivimos con nuestros síntomas e intentamos llevar una vida lo más normal posible, explica. Muchos de vosotros quizás conozcáis esta tragedia de la intoxicación por aceite de colza en España en la década de 1980, pero fue un episodio bastante trágico que tuvo un impacto muy significativo en la salud de miles de personas. ¿Cómo sucedió? Bueno, pues durante ese año una serie de personas comenzaron a experimentar síntomas graves neuromusculares, como parálisis y daño cerebral. Pronto se dieron cuenta de que esas personas habían consumido aceite de colza desnaturalizado, un tipo de aceite que se utilizaba comúnmente en la cocina. Este aceite de colza había sido mezclado con aceite de oliva y vendido como aceite de cocina. Fue una adulteración.
habían mezclado ese aceite de colza, que no era apto para el consumo, con el aceite de oliva, y eso llevó a la exposición de miles de personas a niveles peligrosos de un ácido tóxico, y dio como resultado una intoxicación. Esto sucedió por la falta de controles de calidad del momento en la industria alimentaria, así que la búsqueda de beneficios económicos que esas personas buscaron, esos productores de aceite, pues dio como resultado esta intoxicación. Fueron al menos unas 600 personas las que murieron a causa de esta intoxicación, aproximadamente. Así que la verdad que tuvo un impacto bastante grave. Ahora quiero hablaros de otra noticia que nos toca un poquito más de cerca, del año 2019. Vale. Es un brote de intoxicación alimentaria causada por Listeria monocytogenes asociada al consumo de carne mechada. Esta intoxicación se originó en una planta de procesamiento de carne en Sevilla y la bacteria Listeria monocytogenes, que causa la enfermedad de listeriosis, contaminó los productos de esta planta. ¿Qué pasa? Que la carne mechada, que estaba contaminada, se distribuyó a través de diversos canales de venta y llegó a manos de los consumidores de la región de Andalucía y de otras regiones de España, pero generalmente a la región de Andalucía. Esto sucedió debido a problemas en los procesos de higiene y de seguridad alimentaria de procesamiento de la carne. Se identificaron deficiencias en las prácticas de limpieza y desinfección, así como en el control de la temperatura de esos productos, lo que hizo que se multiplicara y se contaminara la carne durante todo el procesamiento. Afectó a un gran número de personas en España, especialmente, como hemos dicho, de Andalucía. La listeriosis puede ser una enfermedad bastante grave y sobre todo puede ser muy grave para las personas más vulnerables, como por ejemplo los ancianos, las embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos debilitados. También puede ser muy grave para los niños. Hubo bastantes casos de abortos y muertes relacionadas. Por lo tanto, esta crisis del 2019 sí es cierto que sirvió como un recordatorio de la importancia de mantener altos estándares de seguridad alimentaria para prevenir brotes de enfermedades. Pero bueno, más actual tenemos otras dos noticias de un brote de salmonelosis y una intoxicación por botulismo. Vale, la primera surge en febrero de este mismo año, un brote de salmonelosis en el restaurante Casa Dani. Este local madrileño, muy famoso por sus tortillas de patata, cerró sus puertas por una grave intoxicación a muchos ciudadanos, de los cuales un 16% aproximadamente fueron hospitalizados. Se desconoce exactamente la razón por la cual se produjo este brote, pero se sospecha que puede ser porque uno de los trabajadores era portador de la bacteria Salmonella sin él saberlo y estuvo manipulando los alimentos en el local. La salmonelosis está asociada al uso del huevo, pero especialmente cuando no presenta un tratamiento térmico, como es el caso, por ejemplo, de las mayonesas y de las tortillas poco hechas. Las personas expuestas a la salmonela pueden presentar diarrea grave o leve, fiebre y en algunos casos vómitos, lo que aumenta las posibilidades de propagación de la bacteria mucho más fáciles. A ver, sí que es cierto que las infecciones a nivel del torrente sanguíneo pueden ser mucho más graves y sobre todo en niños y en personas de edad avanzada que, por ejemplo, pues una simple diarrea. En segundo lugar, la otra noticia que aparece un poquito más abajo es sobre la tortilla prefabricada del Grupo Palacios. Esta noticia sale a los medios de comunicación en el mes de julio de este mismo año y trata sobre otro tipo de intoxicación alimentaria, debido al consumo de tortilla envasada. Esta intoxicación se llama botulismo y está causada por unas toxinas que se producen en las bacterias del género Clostridium. Los síntomas de esta enfermedad del botulismo se inician en unas 12-26 horas después del consumo de los productos contaminados. La toxina botulínica causa la pérdida del tono muscular por afectación a los nervios. También dificultad para tragar o respirar, visión borrosa, debilidad general y síntomas gastrointestinales. Bastantes síntomas, la verdad. ¿Cómo ocurre esta enfermedad? Pues
con frecuencia surge por alimentos que están enlatados en casa o procesados de manera inapropiada, que no tengan una buena manipulación ni unos buenos tratamientos. Vale, ahora me quiero centrar un poquito en los aspectos y en los sistemas que tenemos que tener en cuenta para que no ocurran estas intoxicaciones alimentarias que os he comentado con anterioridad. Sí es cierto que esas noticias que os he contado son bastante graves y hay que evitar en la medida de lo posible que surjan con tanta frecuencia. Vale, los aspectos que vamos a tener en cuenta son, en primer lugar, la trazabilidad, los sistemas de gestión de la calidad de APPCC, las buenas prácticas de higiene y manipulación de los alimentos. En primer lugar, la trazabilidad de los alimentos consiste en la posibilidad de seguir el rastro de los mismos desde su origen hasta llegar a las manos del consumidor final. El sistema de APPCC consiste en la elaboración y la puesta en práctica de procedimientos para controlar los posibles peligros presentes en los alimentos. Y luego llevar unas buenas prácticas de higiene y manipulación de los alimentos. Vale, la trazabilidad. ¿Cuáles son los objetivos de la trazabilidad? Bueno, pues en primer lugar, identificar dónde está el origen del problema. Adoptar medidas para resolver este problema, para poder retirar el producto del mercado, proteger, informar al consumidor, mejorar la calidad de esos productos y, a posteriori, evitar prácticas fraudulentas. ¿Cómo? Vale, la trazabilidad tiene varios tipos. Estos 3 tipos hay que hacerlos a la vez, por así decirlo. Es decir, la trazabilidad hacia atrás permite identificar dónde está el problema desde el punto de vista inicial, es decir, desde los proveedores, suministradores, materias primas, ingredientes, etc. ¿Vale? Desde el punto inicial de nuestro producto. La trazabilidad interna, como su nombre dice, se refiere al seguimiento de los productos dentro de la instalación, del local. Y la trazabilidad hacia adelante se sigue el camino del producto hasta su punto de venta. Si el problema está una vez que se va a vender nuestro producto. Vale, ahora vamos a ver un poquito los sistemas de gestión de la calidad. Este sistema, como hemos dicho antes, se basa en la elaboración y la puesta en práctica de unos procedimientos para poder controlar si existen peligros presentes en los alimentos. Entonces, se enfoca un poquito en la prevención de riesgos de seguridad alimentaria, lo que garantiza que los alimentos sean seguros para el consumo. En primer lugar, identificar los peligros. Se deben identificar tanto los peligros biológicos, químicos y físicos que puedan presentar en cada una de las etapas del proceso de producción de los alimentos. Identificar los puntos críticos de control. Es decir, se deben de identificar los puntos del proceso en los que se puede controlar los peligros identificados. Establecer límites críticos. Es decir, para cada punto crítico de control se deben de indicar unos límites críticos donde se pueda estar fuera de control. Establecer un sistema de monitoreo. Se debe establecer para cada uno de los puntos críticos de control. Luego, establecer también acciones correctivas, es decir, si esos límites se ven comprometidos, hay que establecer unas acciones correctivas para restablecerlos. Bien, luego, establecer procedimientos de verificación, es decir, ¿para qué? Para asegurarse que este sistema que estamos implantando de APPCC está funcionando correctamente. Y ya por último, establecer un sistema de documentación y registro. Se debe de establecer para mantener un registro de los resultados de este sistema y de las medidas tomadas para mantener la seguridad alimentaria, para que finalmente se pueda involucrar a toda la empresa y se enfoca un poquito en eso, en la prevención de la seguridad alimentaria. Vale, por otro lado, os quería contar los prerequisitos de este mismo sistema que os estaba hablando, de APPCC. En primer lugar, se encuentra el plan de limpieza y desinfección. Es importante detallar
todos los pasos. El objetivo es garantizar la eliminación y recogida de desperdicios, restos de alimentos y suciedad, reduciendo a un mínimo aceptable la carga microbiana y asegurando el adecuado estado de limpieza y desinfección de los locales y equipos. Se debe de detallar quién realiza las actividades de limpieza y desinfección, si es una empresa contratada o si van a ser los propios trabajadores del establecimiento quien lo desarrollan, indicando además la frecuencia, qué productos se utilizan y dónde se van a almacenar esos productos de limpieza. Por otro lado, tenemos el plan de control de plagas. El objetivo va a ser establecer las medidas de prevención para evitar la aparición y proliferación de insectos y animales indeseados, como por ejemplo roedores y pájaros, que estos pueden significar una fuente de contaminación de los alimentos. Se incluye quién lleva a cabo el programa de desinsectación y desratización, si va a ser una persona contratada o si va a ser personal de esa propia empresa, contra qué tipo de insectos y roedores se actúa y las medidas aplicadas para evitar o erradicar su presencia, y mantener las puertas cerradas la mayor parte del tiempo. Vale. Por otro lado, tenemos el plan de mantenimiento higiénico de las instalaciones. El objetivo va a ser garantizar que las instalaciones y equipos utilizados se mantienen en un estado apropiado de conservación y funcionamiento para evitar cualquier posibilidad de contaminación de estos alimentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que detallar la forma, los materiales que están diseñados y construidos esos equipos e instalaciones, y se debe añadir un plano de local. Vale. Por otro lado, el plan de gestión de residuos, de desperdicios, tiene como objetivo evitar que los residuos o subproductos generados por la empresa produzcan contaminaciones con los alimentos que afecten a la inocuidad de la cadena alimentaria. Se debe de tener en cuenta cuáles son los desperdicios generados y dónde se van a depositar, la frecuencia de evacuación y la recogida de los mismos. Vale. Por otro lado, tenemos el control de agua. El objetivo va a ser asegurar que el agua que se utiliza en la empresa alimentaria no sea una fuente de contaminación y además que sea apta para el consumo humano. Por otro lado, tenemos el plan de formación e higiene personal. Este plan tiene como objetivo asegurar que los manipuladores de alimentos disponen de una formación apropiada en higiene de acuerdo a su actividad laboral y que se aplican a los conocimientos adquiridos. Se indica la entidad encargada de realizar la formación, la metodología de la formación y se recomienda añadir el examen o la certificación de cada trabajador formado. Ya por último, quería comentaros las buenas prácticas de higiene y manipulación de los alimentos. En primer lugar, lavarse las manos siempre antes de manipular cualquier alimento. Siempre después de usar el baño, de toser o de estornudar. Mantener las uñas cortas y sin pintura, porque son una fuente de contaminación y porque el esmalte puede descascarillarse y contaminar los alimentos. Utilizar siempre ropa de trabajo, preferiblemente blanca, cambiada todos los días y sin bolsillos. Llevar gorros adecuados que cubran todo el pelo para evitar que el pelo se caiga en los alimentos. Cubrir las heridas, porque también son una fuente de contaminación de bacterias. No sonarse la nariz, toser o estornudar, ni silbar cerca de los alimentos. No fumar en las áreas donde se manipulen alimentos. No llevar joyas ni perfumes fuertes que puedan afectar a la comida. No trabajar con alimentos cuando se padezca enfermedad infecciosa o se sea portador asintomático. Y bueno, ya por último, recibir formación continuada en materia de higiene alimentaria. Bueno, y ya por mi parte esto sería todo. Quería despedirme de todos vosotros, daros las gracias por asistir al webinar de hoy de seguridad alimentaria y comentaros a todos los asistentes de este webinar que hoy se os mandará, bueno, en los próximos días se os mandará la información y el índice de contenidos de la formación de seguridad alimentaria. Cualquier duda que os pueda surgir en materia de seguridad alimentaria o de cualquiera de las formaciones que tenemos en nuestra página web, nos podéis contactar por ahí. ¿Vale? Gracias.